porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día, con el Padre Marcos Galvis. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que lo sirva. Y el que quiera ser primero, que sea su esclavo, dice el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 4, versículo del 7 al 15. Hermanos, llevamos este tesoro en vasijas de barro, para que se vea que esta fuerza tan extraordinaria proviene de Dios y no de nosotros mismos. Por eso sufrimos toda clase de pruebas, pero no nos angustiamos. Nos abruman las preocupaciones, pero no nos desesperamos. Nos vemos perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no vencidos. Llevamos siempre y por todas partes la muerte de Jesús en nuestro cuerpo, para que en este mismo cuerpo se manifieste también la vida de Jesús. Nuestra vida es un continuo estar expuestos a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de modo que la muerte actúa en nosotros y en ustedes la vida. Y como poseemos el mismo espíritu de fe que se expresa en aquel texto de la Escritura, creo, por eso hablo, también nosotros creemos y por eso hablamos, sabiendo que aquel que resucitó a Jesús nos resucitará también a nosotros con Jesús y nos colocará a su lado con ustedes. Y todo esto es para bien de ustedes, de manera que al extenderse la gracia a más y más personas, se multiplique la acción de gracias para gloria de Dios. Palabra de Dios. ¡Te alabamos, Señor! Al Salmo responsorial del libro de los Salmos, capítulo 125, responderemos todos. Entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Todos. Entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Cuando el Señor nos hizo volver del cautiverio, creíamos soñar. Entonces no cesaba de reír nuestra boca, ni se cansaba entonces la lengua de cantar. Todos. Entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Aún los mismos paganos con asombro decían: grandes cosas ha hecho por ellos el Señor. Y estábamos alegres, pues ha hecho grandes cosas por su pueblo el Señor. Todos. Entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Como cambian los ríos la suerte del desierto, cambia también ahora nuestra suerte, Señor. Y entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Todos. Entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Al ir
iban llorando, cargando la semilla. Al regresar, cantando vendrán con sus gavillas. ¡Todos! Entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo, junto con ellos, y se postró para hacerles una petición. Él les preguntó: ¿qué deseas? Ella respondió: concédeme que estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y el otro a tu izquierda en tu reino. Pero Jesús le replicó: ¿no saben ustedes lo que piden? ¿Podrán beber el cáliz que yo he de beber? Ellos contestaron: sí podemos. Y él les dijo: beberán mi cáliz. Pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Es para quien mi Padre lo tiene reservado. Al oír aquello, los otros 10 discípulos se indignaron contra los 2 hermanos. Pero Jesús los llamó y les dijo: ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan, que los grandes los oprimen. Que no sea así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ellos, que se haga el que los sirva. Y el que quiera ser primero, que sea su esclavo. Así como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos, queridos hermanos, la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista. Pidámosle al Espíritu Santo que nos acompañe, que prepare nuestro corazón, nuestra mente, el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra, que nos haga tierra fértil, tierra buena. Pidámosle a Dios que nos ayude a ser servidores, que nos ayude a ser humildes, a no querer ocupar el primer lugar siempre, que nos enseñe la sencillez. Pidámosle a Dios que nos regale el don del servicio. Por eso ahí donde estás, quiero invitarte en este momento a que invoquemos la presencia del Santo Paráclito. Pidámosle su asistencia. Por eso te invito a hacer esta hermosa oración después de mí. Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un abrazo en la distancia, hermanitos, hoy es sábado 25 del mes de julio. Y en este día hermoso que el Señor nos regala, nos permite compartir su divina palabra. Queremos darle gracias a Dios por esta oportunidad, por este compartir.
Alabo y bendigo a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Alabo y bendigo a Dios por este día hermoso que nos regala, por nuestros oídos que pueden escuchar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. En este día la iglesia recuerda a el apóstol Santiago. Hoy la iglesia recuerda la vida de Santiago. Fue el primer apóstol que padeció el martirio bajo el poder de Herodes Antipas, siguiendo hacia Cristo en el camino de la cruz. El apóstol Santiago murió crucificado. Por eso Jesús en el Evangelio le va a preguntar: ¿pueden acaso beber del cáliz que yo voy a beber? Y ellos dijeron: sí, Señor, nosotros podemos. Pero no solo lo dijo de palabra, también lo cumplió de acciones, y por eso murió mártir. Miren, hoy la palabra de Dios tiene varias enseñanzas, y quiero que veamos varias enseñanzas de la palabra de Dios, porque ustedes y yo a veces no sabemos cómo actuar en la vida, y lo bonito de la palabra de Dios es que ella nos va dictando una norma de vida, una forma de comportamiento, para que ustedes y yo podamos actuar como Dios quiere. Fíjense. Me llama la atención en esta lectura del Santo Evangelio, y les digo, San Mateo capítulo 20, versículo 20, es la cita del Evangelio. Vamos a escribirlas en los comentarios y vamos a irla analizando, vamos a abrir la Biblia todos y vamos a ir escudriñando las Sagradas Escrituras, así como usted revisa el celular de su esposo, de su esposa que no es suyo. Así como usted revisa el celular suyo, su correo, así como usted revisa su cartera, sus cosas que van al trabajo, también revise la Biblia, lea conmigo la palabra de Dios. No es solamente revisar el celular ajeno, revise la palabra de Dios. Mateo 20:20. Y hoy la palabra de Dios nos muestra a través de esta mujer, que es la mamá de los hijos de Zebedeo, algo muy bonito. Me llama la atención la actitud de esta mamá, porque la mamá no quería nada malo para los hijos. La mamá quería algo bueno para los hijos. Y es que toda mamá quiere lo mejor para sus hijos. Y esta mamá, queriendo lo mejor para sus hijos, se acerca a Jesús. Yo recuerdo desde niño. Miren, a mí me costaba desde niño mucho madrugar. Ustedes no se imaginan lo que a mí me costaba desde niño madrugar. Y yo creo que todavía me cuesta madrugar, pararme temprano. Y tengo que hacerlo. Me cuesta. Y yo recuerdo que llegaba mi mamá, si teníamos que levantarnos a las 6 de la mañana, porque a las 6:30 desayunábamos y llegar al colegio a las 7. Llegaba mi mamá y me tocaba, me acuerdo siempre. Me decía: Marco. Yo creo que duraba como 5 minutos llamándome. Y le decía: bendición mamá, Dios lo bendiga. Ya es la hora, párese. Y yo: sí, mami. Y daba la media vuelta y me quedaba dormido. Y como a los 5 minutos, a las 6:10, llegaba mi mamá de nuevo: Marco, ya se paró. Y yo le decía: no, mami, ya casi. Bueno, así duraba como 15 minutos, 20 minutos llamándome. Me decía: hijo, párese, hijo, que es por su bien. Párese, hijo, que es por su bien. Y yo como que: ay, Dios mío, voy a pararme. Y me levantaba, me arreglaba. Yo creo que era el último en arreglarme. Era el último en arreglarme, el último en salir por la demora. Y nos íbamos al colegio. Y mire que sí fue para mi bien. Mi mamá siempre buscó mi bien. Mi papá siempre quiso el bien mío. Siempre. Y yo recuerdo que eran 10, 11 de la noche. Y si no me había aprendido el examen, y si no me había aprendido, no había hecho la tarea, decía mi papá: se va a trasnochar. Y yo medio dormido encima de los cuadernos haciendo tarea. Y decía mi papá: estudien. Lo que les puedo dar es estudio. Aprovechen la oportunidad. Yo me acuerdo de mi mamá y mi papá. Siempre quisieron las cosas buenas para mi vida, siempre. Y eso me llamó la atención y hasta ahora lo conservo en la mente. Siempre querían el bien. Fíjense en esta mamá del Evangelio. Se acercó a Jesús y llegó y le dijo: maestro, quiero pedirle algo, por favor, maestro.
Concédeme un favorcito, que estos hijos míos se sienten uno a la derecha y uno a la izquierda. La mamá quería que los hijos fueran los que estuvieran con Jesucristo. Querían lo mejor para sus hijos. Sí. ¿Y es malo que una madre quiera lo mejor para sus hijos? No. No. Que la mamá tenga el deseo, el papá tenga el deseo de que sus hijos sean grandes, que sus hijos crezcan, que sus hijos sean lo mejor. Eso es bueno. Y ese es el deseo de todo papá. Y me llama la atención porque esta mamá le dijo a los hijos, vamos a hablar con Cristo. Los llevó a donde estaba el Señor, aunque eran sus discípulos, aunque eran sus seguidores. Y yo recuerdo siempre a mi mamá. Mi mamá siempre me dice, hijo, no se le olvide rezar. Hijo, no se le olvide orar. Yo soy sacerdote actualmente. Y mi mamá me dice, hijo, no se le olvide orar, no se le olvide orar. Siempre me lo recuerda. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito es que una mamá siempre quiera lo mejor para sus hijos. Qué bonito. Qué bonito. Y hoy día pareciera que las madres no quieren lo mejor para sus hijos. ¿Qué es lo mejor para sus hijos? Acercarlos a Cristo, llevarlos a Dios, acercarlos al Señor. Y Jesucristo no le dice, sí, concedido, no. Le llama a los muchachos, le dice, ustedes pueden beber del cáliz que yo voy a beber. Ustedes pueden beber la copa que yo voy a beber. Ellos dicen, sí. Una vez que la mamá los llevó a los hijos entablaron una conversación con el maestro. Entablaron una conversación con el maestro. La primera parte del evangelio. En la segunda parte, pues los otros discípulos le pusieron bravos. ¿Cómo se le ocurre a estos querer ocupar los primeros puestos? ¿Cómo se le ocurre a estos querer ocupar el primer lugar? No, Señor. Jesús le dijo, un momentico. Ustedes quieren ser los primeros, sean los últimos. Les da la enseñanza. Pero en principio, la invitación es a que la mamá lleve a los hijos a Cristo. Los discípulos creían que Cristo iba a instaurar su reino, que se iba a hacer un rey en la tierra y que necesitaba ministros y querían ocupar ese lugar. Y Jesús le dijo, no, así no es. Hoy la iglesia recuerda el martirio de Santiago, que sí bebió del cáliz de Cristo. Uno de los primeros mártires de la iglesia. Mártires por el evangelio. De los apóstoles, el primero que murió. Miren cómo lo dice San Mateo capítulo 20, versículo 20. Y si usted quiere contar alguna experiencia, si usted quiere contar alguna anécdota, cuando su mamá o cuando su papá quiso lo mejor para usted y lo llevó a Cristo, cuando su papá y su mamá, siendo papá, mamá preocupado, esmerado, ha buscado lo mejor para ti, escríbanlo en los comentarios. Quisiera leer esa experiencia. Yo le conté la experiencia de mi papá. Y le conté la experiencia de mi mamá. Mi papá quería darme estudio. Mi mamá, levántese que para usted, para eso es bueno para usted. Eso es para su futuro. Usted ahorita no lo entiende, más adelante lo va a entender, me decía. Por el bien suyo, levántese. Y yo me levantaba, todo dormido, pero me levantaba. Si quieren contar la experiencia, vamos a escribir en los comentarios. Mateo, capítulo 20, versículo 20 y siguiente. Oído al tambor, paren la oreja. En aquel tiempo, se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo junto con ellos. La mamá no andaba sola. La mamá cargaba a sus hijos. Fue a ver a Jesús y se llevó a sus hijos. Enseñanza. Cuando usted vaya a ver a Jesús a la oración, cuando usted vaya a ver a Jesús en la lectura de la palabra de Dios, cuando usted vaya a ver a Jesús en la Santa Misa, cuando usted vaya a ver a Jesús a hacer el Santo Rosario, cuando usted vaya a ver a Jesús a escuchar el Evangelio del día, cuando usted vaya a ver a Jesús, en cualquier momento, lleve a sus hijos, invítelos. Hijo, vamos a rezar. Hijo, vamos a hacer el Santo Rosario. Hijo, vamos a leer la palabra de Dios. Hijo, vamos a la misa. Llévelos. Aprenda de la madre de Santiago y Juan. Llevó a sus hijos a Jesús. Y les dijo, se postró para hacerle una petición. Le preguntó, Jesús, ¿qué deseas? Ella respondió, concédeme que estos dos hijos míos se sienten, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda en tu reino. La mamá le pedía a Jesús el primer puesto para sus hijos en el reino. La mamá le hizo una petición, yo quiero que estos dos hijos estén a tu derecha y a tu izquierda. Los discípulos lo interpretaron mal y ustedes lo van a ver ahorita. Los discípulos que entendieron que la mamá quería colocarlos en primer lugar, quería colocarlos por encima de ellos.
Jesús no lo entendió así. Jesús lo entendió diferente. Jesús los recibió y habló con ellos. No le dijo, vagabundos sinvergüenza, con que ustedes quieren ocupar los primeros puestos. No, Jesús le habló con los muchachos. Le digan acá, vamos a hablar, ahorita lo vamos a ver. Cuando la mamá se acercó a Jesús fue para hacerle una petición. Y la petición era que esos dos hijos fueran alguien en la vida. Que esos dos hijos estuvieran al lado de Jesús. Que esos dos hijos no se escaparan de Jesús. Qué bonito el deseo de esa madre. Qué hermoso el deseo de la madre de los hijos de Zebedeo. Que sus hijos estén todo el tiempo con Cristo a su derecha y a su izquierda. Que sus hijos siempre estén con el Maestro. ¿Qué madre no quiere el bien para sus hijos? Miren, yo recuerdo que cuando yo estaba en las decisiones, cuando estaba por irme al seminario, yo me recuerdo que le digo a mi mamá, yo no sé qué hacer. Me dice ella, ¿por qué? Yo quiero irme a estudiar paramilitar, pero también me gustaría estudiar para sacerdote. No sé. Y recuerdo que también se lo dije a mi abuela, a la mamá del padre Luis Toro. Abuelita, ¿qué hago? ¿Me meto a cura? ¿O me meto a militar, a soldado de la patria? Y las dos, mi mamá y mi abuela, me dijeron, tome la decisión usted, pero es mejor ser sacerdote. Vale la pena, no se va a arrepentir. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito que la mamá, que el papá estén apoyando al hijo en las decisiones de la vida. Que el papá y la mamá sean ese sustento, ese lugar donde el hijo se apoye, ese trípode, donde el hijo se levante y diga, mi papá y mi mamá me llevaron a Cristo. Mi papá y mi mamá me llevaron al Señor. Mi mamá nunca me dijo, ¿cómo se le ocurre que se va a meter a cura? ¿Cómo se le ocurre? No vaya a eso. No, mi mamá nunca me dijo eso. Mi abuela tampoco. Es que la mujer, escúcheme mujer y ustedes porque están escuchando el Evangelio. La mujer siempre quiere para sus hijos lo mejor. ¿Y cómo no querer lo mejor? Si es la mamá la que lleva al hijo en su vientre por 9 meses. Es la mamá la que cría al hijo. Y es la mamá la que acompaña al hijo mientras que el papá puede ser que esté trabajando. Puede ser que se vaya de la casa. La mamá es la que está ahí la mayoría de tiempo. Qué bonito. Aprenda, madre, de esta mujer. Se acercó a llevar a sus hijos a Cristo. Se acercó a decirle al Señor, aquí están mis hijos, encárgate de ellos. Y la mejor manera es que estos niños estén uno a su derecha y uno a su izquierda. Es que estos hijos grandes estén a su derecha, a su izquierda, porque los apóstoles no eran ningunos pelados pequeños, eran grandes. Y aún así la mamá los llevaba a Jesús. Por eso la mamá siempre tiene que bendecir a los hijos, aunque los hijos no le pidan la bendición. Que Dios te bendiga y hágale una cruz a su hijo. Ese es su hijo. Usted debe encomendarlo a hacer oración por su hijo. ¿No es que usted es la mamá? Puede estar molesta. Puede pasar lo que sea. Siempre pídele a Dios por sus hijos. Miren esta mujer. Llevó los hijos. Le dijo, Señor, permítele a estos hijos que uno se sienta a su derecha y el otro a su izquierda. Y Jesús le dijo, ustedes no saben lo que piden. ¿Podrán beber el cáliz que yo he de beber? Ellos contestaron, sí podemos. Él le dijo, beberán mi cáliz. Pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo. Es para quien mi Padre lo tiene reservado. Y Jesús entabló una conversación. Dijo, vengan acá, muchachos. ¿Ustedes podrán beber el cáliz mío del sufrimiento, del dolor? Ellos dijeron, sí. Y Jesús dijo, lo van a beber. Y mire, murieron mártires los apóstoles. Pero el premio, el de sentarse a mi derecha o a mi izquierda, Dios lo dará. Ese premio será en el cielo, no aquí en la tierra. Esa bendición, esa gracia la recibirá en el cielo. En español se lo explico. Toda mamá que se preocupa porque su hijo desde pequeño se acerque a Cristo, viva una vida cristiana. ¿De qué manera?
en la oración, en los sacramentos, en su primera comunión, en la lectura de la palabra, en sus oraciones, en la Santa Misa. Toda mamá que se esmere por la vida espiritual de sus hijos, téngalo por seguro que allá en el cielo Dios se lo premiará. Téngalo por seguro que allá en el cielo recibirá un regalo de Dios. Eso le toca decirlo, hacerlo a mi Padre, dice Jesús. Aquí en la tierra no, allá en el cielo. Allá en el cielo Dios le dará un premio a la mamá. Dios le dará un premio al papá y Dios le dará un premio al hijo por haber buscado los caminos de Dios. Pero es tu responsabilidad, papá, es tu responsabilidad, mamá, que tu hijo se acerque a Dios. Y aquí te hago el examen, y aquí te hago la pregunta, mamá y papá. ¿Eres de los padres light? ¿Eres de las madres modernas? ¿Eres de los padres actualizados? ¿Eres de los padres del año 2021, del siglo XXI? ¿Eres de los padres que son panas con sus hijos, de los compinches? ¿Eres de los padres, de los papá, mamá libertinos, que dejan que su hijo haga lo que le venga en gana? Que si su hijo no quiere ir a misa, no se preocupa porque vaya a la misa. ¿Eres de los padres que prefiere darle un videojuego al hijo en vez de darle la Biblia y sentarse a leer con él? ¿Eres de los padres que sus hijos aún no se saben ni los mandamientos ni los sacramentos? ¿Eres de los padres que sus hijos todavía no han hecho la primera comunión? ¿Eres de los padres despreocupados que no ha sido capaz de llevarlo a Cristo? Entonces ese hijo no tendrá un premio con Dios, no porque él no quiera, no porque él no lo busque, porque usted, papá, porque usted, mamá, no se lo llevó a Cristo. Miren la importancia del papá y de la mamá. Miren la importancia de que un padre de familia y una madre lleve a sus hijos a Cristo. Mírenla, observen. ¿Qué sucedió? Cuando los apóstoles estaban así, estaban hablando con el Señor, los otros se llenaron de celos. Al oír aquello, los otros 10 discípulos se indignaron contra los 2 hermanos. Se indignaron. Los otros discípulos tenían papá y mamá, sí, pero ¿dónde estaban? Cuando ustedes, papá y mamá, estén llevando a sus hijos a Cristo, habrán otros que se indignen, que digan: usted tiene a sus hijos sometidos, usted no deja que sus hijos decidan por sí mismos. ¿Cómo le ocurre llevarlos obligados? ¿Cómo le ocurre obligarlos a esas cosas? ¿Cómo le ocurre obligarlos en la fe? Usted no sabe que estamos en la libertad. Y ahorita en el siglo XXI no hay que preguntarle a los hijos si quiere o no quiere. Ahorita los hijos hay que dejarlos en libertad. Hay que dejarlos en libertad. Si quieren ser homosexuales, que sean. Si quieren ir a la iglesia, que vayan. Si quieren leer la Biblia. Oye, para usted que dice esto, ¿por qué a su hijo de chiquitico usted no le pregunta: a ver, hijo, ¿usted se quiere vestir, papá? Y el niño le va a decir: no, no quiero. Se quita la ropa. ¿Qué hace usted? Le vuelve a colocar la ropa. ¿Por qué no le pregunta a él si se quiere vestir? Y si le dice que no, ¿por qué lo viste entonces? ¿Por qué al niño chiquitico le dice: a ver, niño, ¿usted quiere comer? El niño le va a decir: no. ¿Por qué lo alimenta entonces si él le dijo que no? ¿No es que usted tiene que dejarlo en libertad? A ver, hijo, ¿usted se quiere tomar la medicina? Y si le dice que no, hay niños que hasta lloran al tomarse la medicina. Ustedes no, niños. Otros por allá que no escuchan el evangelio son los que lloran. Los llorones, ustedes no. ¿Por qué entonces le da la medicina si él le dice que no? ¿No es que hay que darle libertad a los niños? ¿Por qué cuando su hijo le dice: no quiero ir a la escuela, ¿por qué lo lleva? ¿Por qué lo lleva? Si el niño le dijo que no quería ir a la escuela, ¿por qué lo lleva a la escuela? No es que hay que darle libertad. Ah, o sea, que para las cosas de Dios, entonces sí hay que darle libertad. Eso indigna. Que usted tenga unos hijos cristianos, unos hijos creyentes, indigna a las demás personas. Sí, se indignaron. Jesús los llamó y les dijo: ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. Que no sea así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que se haga el que los sirva. Y el que quiera ser el primero, que sea su esclavo. Así como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por la redención de todos. Y a dar la vida por la redención de todos. Jesús le dijo: ustedes que se ponen bravos, ustedes que se molestan,
porque creen que esa mamá vino a buscarles un puesto, porque creen que esa mamá vino a buscarles un lugar, preocúpense por el servicio. Preocúpense por ser los últimos. Preocúpense por las cosas más pequeñas, más insignificantes. Los discípulos se molestaron. ¿Cómo le ocurre esto, ocupar el primer puesto? ¿Cómo le ocurre a esta mamá venir a decir que sus hijos sean a la derecha y a la izquierda? Ay, sí, que sean lo maximito entre nosotros, lo más grande. Pues claro que sí. Una mamá debe preocuparse porque sus hijos sean grandes, porque sus hijos crezcan, porque sus hijos sean buenos. Sí. ¿Y cuál es el problema? Y Jesús le dijo, miren, sin vergüenza, ustedes deben preocuparse por el servicio. Si ustedes están conmigo no es para tener un puesto, para tener un privilegio. Ustedes están aquí es para el servicio. Y eso es lo que nunca debemos olvidar. Y es lo que los hijos olvidamos. Papá y mamá nos sirven toda la vida. Papá y mamá nos ayudan. Papá y mamá nos sacan adelante, nos alimentan, nos educan, nos ayudan en las enfermedades, nos ayudan a crecer, a ser alguien en la vida. ¿Y saben qué es triste? Que luego de que pasamos 20, 30 años de estar vivos, nos olvidamos de esos viejitos, de papá y de mamá. Y no somos agradecidos, no somos capaces ni de servirlos a ellos. Preferimos dejarlos en un ancianato, preferimos dejarlos por allá botados, preferimos olvidarlos. A ese papá y a esa mamá que hizo tanto por ti y por mí, deberíamos tenerle más amor, más respeto y más servicio. Ayudarlos. Ustedes y yo no somos tiranos para tiranizar a papá y a mamá. Somos servidores para ayudarlos. Los jefes de los paganos los tiranizan. Usted no tiene que convertirse en un tirano con tu padre, con tu madre. Usted no tiene que convertirse en un tirano porque ahora es quien es. Ay sí, porque ahora es doctor, ahora es abogado, porque ahora es médico, porque ahora es maestro, porque ahora es ingeniero, porque ahora es la última pechicola del desierto, entonces soy lo maximito, campo y anchura que va pasando la gordura. Pues no, esa no es la forma, eso no es ser cristiano. Que la palabra de Dios hoy nos enseña a ser humildes. Entre más crezcamos, más humildad, más servicio. Queremos buscar el primer puesto, vamos a buscar el primer puesto en el servicio. Y eso nos lo van a enseñar nuestros padres en el hogar, nuestros padres en la familia. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga. Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis desde Santa Rosa de Barinas, Venezuela. Un feliz día para todos. Nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. Los quiero mucho. Hola, sé que te gusta oír la palabra de Dios. Por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de YouTube, Padre Marcos Galvis. No se le olvide darle a la campanita, donde vas a recibir videos, enseñanza de temas de la palabra de Dios. También vas a recibir el Evangelio del día. Luego puede darle me gusta a nuestra página en Facebook, Padre Marcos Galvis, y también nos puede seguir en Twitter, Padre Marcos Galvis. Estos enlaces los encontrarás en la descripción del video.